Vamos a continuar con esta segunda sesión del seminario provocador, hacer que los mercados funcionen mejor para la mano de obra agraria o para los productores minifundistas. En este segundo panel nos vamos a centrar en mano de obra asalariada agrícola contra producción minifundista como una vía para salir de pobreza para los hogares agrícolas. O hogares rurales. Se ha hablado de ello precisamente en el anterior panel, pero no nos vamos a centrarnos en la cuestión de cómo reducir la pobreza en estos dos entornos. Voy a reiterar, voy a pedirles, voy a plantearles, mejor dicho, la pregunta de inversión en capital y la escala en esto, cómo conseguir productividad y cómo puede esto reducir la pobreza. Quiero que nos centremos en estas cuestiones, en inversión en capital, pero antes de que ustedes puedan participar en todo esto, voy a presentarles a nuestro panel Sue Longley, del Sindicato Internacional de Trabajadores Agrarios. Sue ha trabajado para este sindicato desde el año 94. El IUF, que son las siglas británicas, opera en 19 países diferentes, representa a trabajadores en todas las facetas de la cadena de valor agraria. A continuación escucharemos a Wilfred Kamani, que creó su propia empresa en Kenia hace unos 15 años. Wilfred ahora opera una empresa donde trabajan 4.000 minifundios produciendo flores para el mercado de la exportación. Y finalmente Peter McAllister, del Ethical Trading Initiative, que se ha encargado de reunir o aglutinar varias agencias y empresas que operan en el sector agrario y crear así una especie de código de conducta para aquellas personas o empresas que trabajan en este sector. Como sucedió antes, cada ponente dispondrá de 15 minutos y le haré saber cuando ha terminado su tiempo, y a continuación o después todo el mundo podrá hacer preguntas tanto en la sala como por internet. Por primero, Sue, del International Union of Food Workers. Yo trabajo para el IUF, que es un sindicato internacional. Además de operar en 119 países, tenemos 372 sindicatos afiliados que representan a trabajadores en la cadena alimentaria, procesamiento, servir comida en hoteles y en restaurantes, etc. No soy una investigadora, soy una sindicalista y organizador sindicalista, por lo tanto voy a hablar de esto desde esta perspectiva. Para el IUF, una de las mayores ironías es que para nosotros, ya sea trabajadores agrarios o trabajadores que trabajan en el sector agrario o para minifundistas, esas personas que alimentan al resto, que alimentan al mundo, tienen los menos recursos para alimentarse ellos mismos y alimentar a sus familias. Y eso es la cuestión clave que debemos de hablar, cómo cambiarlo y cómo asegurarnos recursos financieros para los trabajadores agrarios y también para los minifundistas. En el anterior panel escuchamos que hablamos de desafíos mundiales, y Stephanie habló del traslado que hay desde el mundo rural al mundo urbano, y según las estadísticas, hoy por primera vez en la historia de la humanidad la mayor parte de la población vive en centros urbanos, con 310 millones de personas convirtiéndose en urbanos para el 2015. Por lo tanto, es una gran pregunta y un desafío cómo alimentamos a esta gente
en las próximas décadas, y con el cambio climático, con lo que se refiere a la producción y la disminución de producción, el reto será mayor en el futuro. Para el IUF es un momento donde podemos participar en el debate de qué tipo de sistemas agrarios necesitamos para que asegurarnos que haya una cadena de suministro agrario. Como sindicato también es importante los sindicatos, los sistemas, para que los trabajadores y los pequeños minifundistas tengan recursos para alimentarse ellos mismos y sus familias. A menudo, cuando hablo a público urbano, sé que todos han hecho mucho trabajo ahí sobre el terreno, pero a menudo hay una falta de entendimiento del empleo que existe en el mundo agrario. En Europa solamente una pequeña parte trabaja en el mundo agrario, pero a nivel global se ha dicho. Estoy de acuerdo con que es difícil recaudar datos, pero según la Organización Mundial del Trabajo, solamente la mitad de la población trabaja en el mundo agrario y 40% de esa plantilla trabaja en algún tipo de faceta asalariada, y las estadísticas es que esto se reducirá en los próximos 10. Solamente una tercera parte de la masa laboral trabajará en ello, pero en términos absolutos hablamos del mismo número de personas que trabajan en el sector agrario. Es un gran desafío, por lo tanto, examinar este sector y asegurarnos que su calidad de vida aumente y no disminuya. Otra cosa que escuchamos anteriormente es la concentración de poder en manos de los supermercados, pero nosotros estamos viendo también un cambio en la estrategia empresarial a la hora de la producción. Vemos las grandes empresas, Unilever, Tata, por ejemplo, saliéndose de la producción, no siendo ya propietarios de las tierras, simplemente comprando. Y la misma tendencia también por las grandes empresas fruteras. Entonces, diferentes estrategias están adoptando estas grandes multinacionales, y esto nos representa desafíos a la hora de mantener las condiciones laborales en estas empresas. Una de las cosas que ustedes querrán escuchar, una de las cosas que sale de mi experiencia, por ejemplo, es a la hora de hablar con trabajadores cuando negociamos este tipo de estas situaciones. Muchos trabajadores prefieren trabajar para empresas multinacionales porque ven que reciben protección, cierto nivel de salarios, y aprovecharnos del tamaño de estas empresas. Pero el otro lado de la moneda, de este cambio de propiedad, es que aunque la mano de obra asalariada aumenta, lo que también vemos es una precariedad en esa mano de obra asalariada. Cada vez más trabajadores tienen contratos temporales, cada vez se produce más externalización, como por ejemplo el rocío de ciertos productos sobre la. Entonces no hay continuidad en el empleo que les daría derechos de empleo, porque están externalizando muchas de las facetas. Esto nos representa muchos desafíos en este contexto mundial. En este seminario provocador, nuestros miembros, nuestros afiliados, son trabajadores del mundo agrario, pero no quiero defenderlo simplemente porque nuestros afiliados sean de este sector. Pero tenemos muchas preguntas sobre la nueva política sobre minifundios. Cuando veo lo que está pasando, veo que hay un romanticismo tremendo de qué consiste ser un pequeño trabajador, un trabajador de un minifundio. Y si el Banco Mundial está promoviendo esto, entonces soy muy escéptico, porque esto parece que está promovido ahora por el Banco Mundial. Tienen que solarnos las alarmas. Tenemos que ver por qué el Banco Mundial está a favor de los minifundios. Pero para darles cosas para pensar, hemos escuchado mucho acerca de los esquemas de empleo detrás de los minifundios, pero la realidad es que la agricultura continúa siendo el mayor empresario de mano de obra infantil, y esa mano de obra infantil está en granjas minifundios, y es una equivocación pensando de que eso es benigno, que la gente se desarrollarán destrezas. Es mano de obra infantil que les impide tener educación. Entonces es una gran explotación, es una explotación tremenda y enormemente negativa en estos minifundios. Y como datos estadísticos, la Organización Mundial del Trabajo dice que 130 millones de muchachos
trabajan en el mundo agrario. Entonces es un gran desafío para nosotros en la cadena de suministros y ver cómo esa situación de explotación infantil se resuelve. Otra estadística que es importante darse cuenta es que la agricultura también es uno de los sectores más peligrosos en el cual trabajar, además de minería y construcción. Los convierte entre los 3 sectores más peligrosos y es el sector donde más accidentes mortales se producen. Y eso es un gran desafío para los minifundios. No tienen sistemas para asegurar que las condiciones laborales sean seguras. Hablamos largo y tendido sobre el uso de pesticidas y IPMs, pero una cosa que yo veo es que a menudo los pequeños minifundios no tienen la capacitación para usar pesticidas y lo usan de una forma errónea y es peligroso para ellos y sus familiares y para el entorno mismo. Creo que otra realidad es que los minifundios pueden ser los peores empresarios. Dependen de mano de obra infantil y mano de obra no pagada y condiciones muy extremas. Entonces no debemos de considerarlo como algo romántico. Tenemos que poner todo esto sobre la mesa y analizarlo detenidamente. También hemos examinado el impacto de contratos y cómo afecta esto. Y uno de los problemas es que vemos una serie de ONGs que están a favor de granjas contratadas como una salida a la pobreza, pero vemos una falta de transparencia entre los contratos, es cambiar los riesgos de producción y ponerlo en manos del agrícola, el coste de mantenimiento también está en manos del agricultor. Nosotros hicimos un pequeño estudio antes de que se convirtiera en algo muy popular, cuando en Filipinas, Down se rompieron sus grandes plantaciones y dio tierra a los trabajadores para que les cultivaran plátanos. Y cuando las fincas eran demasiado pequeñas, los padres trabajaban fuera en mano de asalariados para apoyar la familia y los niños son los que creían los que cultivaban los plátanos para Dole. Tenemos que entender los contratos y las condiciones laborales de esos contratos. Pero cuando examiné la mano de obra salarial, digo que tampoco es muy alentador lo que veo. Hemos escuchado antes de las dificultades de conseguir información clara y precisa de mano de obra salarial agrícola. Eso es cierto, pero por mi experiencia puedo señalar una serie de características que he identificado. La clave y la que mayor desafío para los sindicatos es que es muy difícil garantizar el derecho de asociación para los trabajadores agrarios. Un desafío para nosotros, el sector feudal, aislamiento y muchos desafíos como sindicato mundial para poder trabajar con nuestros afiliados y tener la libertad de asociarse entre trabajadores agrarios. Hay dificultad para hacer convenios colectivos y hacer que puedan aumentar los salarios. Otros desafíos, muchos países la agricultura está exenta de legislación laboral. California, por ejemplo, es un ejemplo y otros estados también están extensos de estas normas de mano de obra laboral, menos normas de seguridad y higiene. Los trabajadores tienen que levantar más pesos, trabajar más horas que otros trabajadores que trabajan en otros sectores. Salarios bajos también. Seguridad e higiene, también yo os dije que es un gran problema, mano de obra infantil y como hemos escuchado antes, cada vez utilizan trabajadores inmigrantes en condiciones muy precarias y trabajadores temporeros. Y estamos muy preocupados también sobre los trabajadores precarios, es el aspecto de género. No, esta mañana cuando hablamos con las mujeres en el sector de plantas, mujeres que tienen contratos temporeros, estas mujeres están se pueden ser sometidos a acoso sexual. Si quieres que te renueven el contrato o conseguir el precio a tope, tienes que darle favores sexuales al capataz. Esto tiene implicaciones de género. Un gran desafío también es aumentar las normas para los trabajadores agrarios, los estándares o normas. Y en el meollo de la cuestión
está el hecho de que no acepto como otros que la premisa es que trabajadores agrarias o minifundios que ignoran la complejidad del mercado laboral. Los minifundios dependen de mano de obra contratadas para apoyar la familia y los trabajadores agrícolas aspiran a tener tierras o asegurar asegurar la condición de vida de sus familias. Lo que tenemos que examinar, por lo tanto, es cómo los minifundistas y trabajadores asalariados hacen que el mercado funcione para ellos. Para mí, como sindicalista, significa que tienen que afiliarse o organizarse en minifundios. Tenemos que trabajar con minifundios y trabajadores asalariados para darles poder y así moldear los mercados y así labrar un mejor futuro para ellos y sus familias. Ahora voy a proseguir con el siguiente ponente, que es Wilfred Kamami. Buenas tardes a todos. Me llamo Wilfred Kamani y vengo de Kenia. Tengo una empresa que se llama Wilma Agro Limited, fundada en el 95, que pasó de propietario a un contratista y estamos produciendo flores y vendiendo estas flores a Holanda. Hemos tenido éxito porque hasta ahora tenemos 4.000 hogares que dependen de la empresa y de 2 millones de euros al año de facturación y hacemos y los tanto mujeres y hombres tienen ahora dinero para poner comida sobre sus mesas y mandar a sus hijos al colegio, y lo vemos como un caso exitoso, una empresa exitosa, como consecuencia de todo lo que he descrito anteriormente. El tema de género, se hizo un estudio y se ha visto que las mujeres representan el 46%. De esas 4.000, 46% son mujeres que controlan sus fondos, porque en Kenia las mujeres tienen carné de identidad y se les puede pagar, la nómina puede ir a sus cuentas y ellas controlan los dineros y no los hombres. El ratio también hay muchos jóvenes tienen empleo, porque hay un ratio, hay por cada 3 adultos hay un joven que trabaja en ello. Yo provengo, sin embargo, de un lugar donde hay otros sectores, donde operan otros sectores. El tema de la tierra en África es muy divisivo y la división es un tema candente. No tenemos las tierras cada vez es menor y por lo tanto tenemos que acudir al minifundista y agrupar a estos minifundistas, y la cuestión no es cooperar, porque la gente se equivoca porque piensa que los minifundistas tienen que formar una cooperativa. Hay una diferencia entre una cooperativa y un grupo registrado, porque este grupo registrado hacen sus propias reglas, ellos debaten a nivel más bajo. El hombre y la mujer puede hablar de esas cuestiones y estos grupos lo componen 20 personas, pero la cooperativa puede formarlo 3.000 personas y gestionar todo ello es dificilísimo. Por lo tanto, hay una diferencia cuando vemos esta cuestión. ¿Cómo gobiernas estas personas? ¿Cómo se organiza esta gente? Son grupos registrados formalmente ante el Ministerio de Deportes y adoptan sus propias decisiones, llevan su acuerdo al ministerio y es aprobado por el ministerio. Si esto no les es idóneo, ellos pueden cambiar las cosas. Entonces, un hombre no puede aprovecharse de una mujer, por lo tanto una mujer se puede aprovechar de un hombre, porque no sucede. No sé si... Pero
pero hay igualdad. Sobre la cuestión medioambiental, hay 3 principios que seguimos cuando enseñamos a estas personas, les enseñamos temas medioambiental, sociológico y de bienestar. Esta gente no pueden comprar, ellos plantan sus propios árboles para combustibles y plantan árboles que son que no interfieren con sus cosechas, y con ello se capta mucha agua en zonas donde antes era difícil reunir agua. Solamente se cultivaba el té, y las zonas de té reciben menos lluvia que las zonas más calurosas. Otra cosa que tenemos que tener presente es que cuando estamos enseñándoles, les enseñamos que no haremos recomendaciones aleatorias o históricas. Cogemos muestras y analizamos toda la tierra que necesita el agricultor para cultivar té, y no usamos pesticidas, usamos productos naturales como lluvia, fosfatos provenientes de Tanzania, todos productos naturales, y al final no hacemos daño al suelo. Los minifundistas mismos pueden producir las cosechas, los productos con los cuales se sienten cómodos. Les sugerimos a estos grupos lo que tienen que cultivar, pero ellos tienen que cultivarlo, tienen que debatirlo para decidir si lo hacen o no. Y luego los contratos solamente tienen una vigencia de 1 año. No se les da... el contrato no es para siempre, el contrato tiene una vigencia de 1 año. Si no trabajan bien, les pueden echar. Y se les puede expulsar del grupo. Y además ganan en experiencia, ya que la mayor parte de las granjas les tratamos como negocios agrarios, y nos aseguramos que tenemos grupos representativos que pueden venir a la oficina, y estamos abiertos a que vengan con nosotros y traten con nosotros. Y así recabamos datos sobre ellos. Tenemos datos de lo que pasa en Holanda y les transmitimos a Holanda estos datos semanalmente. Si queremos, no tenemos la posibilidad de... ellos saben perfectamente lo que hacemos con las empresas en Holanda y pueden saber si les estamos intentando explotar o no. Ahí les pedimos que tengan todo anotado. Les pedimos que hagan un registro de sus actividades diarias. Por ejemplo, cuánto tiempo destinan a productos, o cuánto tiempo destinan a abonar el terreno. Entonces, recaudan todos los datos posibles de cuáles son sus actividades en ese mes. Los minifundios también reciben del sector mucho, porque todo el mundo quiere trabajar con ellos, porque quieren transmitirles conocimientos, por ejemplo, en nuevas tecnologías de conseguir agua. Hemos sido ayudados por USIP o personas que quieren enseñarnos cómo obtener agua, y lo importante es coger el agua antes de que vaya al río. Que lo importante es que el terreno capte el agua y que el agua no vaya a parar en los ríos y que acabe en los océanos. Eso es importante porque el agua que tenemos no solamente es para cultivos, es también para los animales. Esas son nuevas ideas.
son nuevas ideas para mejorar la situación. Los grupos, asimismo, debido a su dinamismo, permiten a que el agricultor produzca sus propios cultivos y estos cultivos pueda venderlos en el mercado. Tenemos que tener sistemas de almacenaje, y esos sistemas de almacenajes o centros de recaudación donde nosotros podemos ir y recoger suficientes productos en vez de tener que a los agricultores viajar largas distancias para entregarnos la mercancía. Otros sectores, si siguieran el mismo ejemplo, creo que sería fácil de ellos hacerlo y así mejorar la vida de los minifundistas. Por lo general, la financiación de estos minifundios es muy pequeño. En Kenia hemos visto que los grandes bancos, que tienes que tener 10.000 chelines, que representa unos... A no ser que tengas mucho dinero en el banco, no te dan un crédito. Entonces usamos microbancos y estos microbancos, los grandes bancos ahora se han dado cuenta de que es un sector importante y ahora buscan las mismas personas que antes rechazaron. Si apoyamos al minifundio, estos minifundistas fabricarán más comida. Si les vemos como fuentes de poder también, porque son ellos y los grupos que representan, hay 3 grupos, 4 grupos que producen productos para el supermercado y recaudan, y es fácil recibir una respuesta de ellos en vez de hacerlo individualmente, persona por persona. Es mejor hacerlo por grupo. Cuando vienen 3 o 4 grupos, eso es bueno. Esto es tan bueno como las grandes granjas. Yo les digo que en Kenia 5 hectáreas de rosas era viable. Luego te dijeron que era necesario 10, 15, 20 hectáreas o incluso 25 hectáreas de rosas. Solamente es un punto neutro. Hay muchas limitaciones de hasta cuánto aumenta el tamaño. Y eso es un problema, porque el mercado se está reduciendo mientras que los gastos están aumentando. Comenzamos con 5 hectáreas como algo viable. Hoy son 20 hectáreas lo que se necesita para ser viable. Como vemos que hay algo que estamos haciendo mal. Y a no ser que lo resolvamos, el problema continúa siendo un problema importante. También está la cuestión de la gente a contratar. ¿Quiénes son la gente a la que contratamos o se contrata? El empleo es entre jóvenes. Tenemos gente que no tienen trabajo y nadie quiere emplearles. Y si esta gente les dejamos así de lado, si no tienen fuentes de ganarse la vida, sería un gran problema, tanto entre jóvenes como entre mayores. La experiencia, todo el mundo quiere gente que tenga experiencia, pero en última instancia vemos que el minifundio no discrimina según la edad del trabajador y pueden contratar, y podemos ver por tanto gente de 55 años y 60 años trabajando porque llevan años trabajando para ellos minifundistas. Y esto es todo lo que tengo que decir en mi ponencia. Gracias. Okay, we'll move swiftly on then to Peter. Vamos a pasar ahora entonces a Peter.
Gracias. Normalmente me piden que no sea tan provocador, entonces me alegro de estar en un sitio donde sí puedo provocar. Y antes de nada quisiera advertir que estos no son aportaciones de investigación académica. Estas son mis impresiones parciales, subjetivas. Llevo 25 años trabajando en la investigación. 10 en el sur y 15 en la conexión del mundo empresarial y el desarrollo. Ese es el contexto en el que trabajo. Hemos hablado de las oportunidades y los desafíos relacionados con los agricultores de pequeña escala y los trabajadores asalariados. Pero creo que no es un tema comercial. Creo que si hay un sistema que incluye al trabajo familiar, esto nos lleva a unas expectativas erróneas y unas conclusiones erróneas. Yo he hablado con muchos agricultores y ellos muchas veces aspiran a que sus hijos trabajen en otros sectores, sector público, que sean profesores o que tengan un trabajo en el que pueda ganar mucho dinero. La mayoría de los niños tampoco quieren ser agricultores. Entonces, la mayoría de las fincas no son o no representan negocios potenciales. En muchos casos no hay elección en las zonas rurales. El modo de ganarse la vida es la tierra y el trabajo para la mayoría de las personas. Estas personas no tienen información, no tienen recursos, sea dinero, mano de obra, y en muchas ocasiones les faltan oportunidades. Por otro lado, el trabajo asalariado en los mercados emergentes no es lo que vemos en las telenovelas, por ejemplo. No son personas que van alegremente por la calle al trabajo. No son personas que ofrecen mano de obra porque son vulnerables y les quedan pocas opciones. Eso no significa necesariamente que serán explotados, pero están en una situación inferior. Entonces, el trabajo asalariado no es la mejor alternativa a la agricultura de pequeña escala. Los trabajadores sin organización que son analfabetos o que no tienen altos niveles de autoestima no es la situación ideal, idónea. Tenemos que mejorar esto para evitar la explotación, y yo he trabajado principalmente en el cultivo de cacao. Las personas que trabajan en esto muchas veces tienen su terreno y tienen una posición limitada del terreno. Normalmente el terrateniente está en la ciudad, mientras que los trabajadores asalariados, están allí trabajando. Venden a pocos compradores, y así podemos imaginarlos el tipo de transacciones que tienen lugar. Normalmente están obteniendo el menor valor de la cadena de valor, y creo que esta situación se puede extrapolar a otros entornos. Ha habido también altas tasas de suicidio en la India en las plantaciones del algodón. Entonces, la situación realmente desespera a muchas personas si están contemplando el suicidio. Son personas que realmente están desesperadas. Yo diría que para muchos agricultores de pequeña escala no es un paradigma empresarial, sino social. Y esto es lo que debería formar parte de nuestra política. Estoy de acuerdo con Sue porque está preocupada de la percepción del Banco Mundial de los agricultores de pequeña escala como empresas pequeñas. Está claro que hay agricultores que trabajan en entornos muy difíciles, que aún así pueden tener éxito, como el señor que tengo a mi lado, y aprovechan oportunidades para ellos mismos y para sus familias. Además, ofrecen empleo en un entorno rural. Pero en el desarrollo hacemos cosas muy extrañas. Y me acuerdo, hace unos años iniciamos un programa para ayudar a los ganaderos en Lesoto.
Ellos estaban en una situación precaria, tenían que reemplazar unas vacas flacas que tenían por otras genéticamente modificadas. Entonces, invertimos en el mundo occidental mucho dinero en este proyecto, pero no funcionó porque en Lesoto el número de vacas que uno tiene está relacionado con su estatus social. Y entonces esta percepción sencilla que tenemos en el mundo occidental de que un granjero es un granjero y punto, nos puede llevar a cometer errores. Tenemos que identificar los casos en los cuales los agricultores de pequeña escala son comerciales y necesitamos los datos para poder tomar las decisiones correctas. Además, tenemos que identificar la percepción, aspiración o los mecanismos que le permiten a la persona prosperar y identificar al mismo tiempo las barreras. También algunas personas han dicho que los mercados son negativos. Yo creo que los mercados son benignos, son inofensivos, son sitios donde se lleva a cabo una transacción. Ahora, los actores pueden tener demasiado poder o pueden tener un comportamiento de explotación. Hay que entender el mercado y la dinámica del mercado. Eso es lo más importante. Y esto nos lleva a unas conclusiones que son diferentes a los que tendríamos si considerásemos el mercado como algo negativo o positivo. Tenemos que identificar si el mercado puede llevar a unas relaciones desequilibradas o de explotación. Hemos hablado del empleo y sabemos que muchas personas han ido a los centros urbanos, piensan que allí van a tener mucho éxito. También hay muchos flujos migratorios y grandes expectativas asociadas con el traslado a la ciudad. Aunque la gente acaba en situaciones desfavorecidas por ser mujeres, por su raza, por su etnia o por su religión. Entonces, se encuentran fuera de un contexto cultural y social que no conocen y no reciben apoyo. Entonces, el sector rural es el que recibe menos apoyo y el que menos poder tiene en muchos casos. Y al analizar todo esto, hemos llevado a cabo formación con los supervisores para entender el acoso sexual, la discriminación y cómo se asigna el trabajo y cuándo se renuevan los contratos. Aquí estamos analizando temas complicados y que nos indican cómo se negocian los contratos laborales. Para que el empleo formal represente una manera de combatir la pobreza, tenemos que hablar de los salarios y no deberíamos analizar estas condiciones de la misma manera. La gente acepta el trabajo porque no les queda más remedio. Eso no significa que es la elección adecuada, sobre todo cuando se trata de cadenas de valores globales. Hay mucha variabilidad, aunque supongo que también esto se puede aplicar a muchas cadenas de abastecimiento local. Estos empleados deberían estar en una situación previsible, transparente y una situación en la que puedan conseguir ingresos y alcanzar sus expectativas y realizar su potencial. En la mayoría de estas situaciones es difícil para un trabajador expresar sus sentimientos y entrar en una relación con sentido con su empresa. Es importante la organización y hay que defender los derechos de los trabajadores implicados. Entonces, volviendo al punto sobre los mercados, creo que no hay que hacer esta distinción entre los mercados positivos o negativos, ni hay que hacer una distinción entre agricultores y trabajadores asalariados. Hay que pensar en las partes interesadas y los políticos, porque no sé si vamos a poder impactar los cambios más importantes.
No podemos evitar que la gente vaya a los pueblos y queremos que la gente trabaje en las fincas. Creo que eso es algo que jamás vamos a poder cambiar. Pero sí necesitamos entender la vulnerabilidad y mejorar la negociación para la gente pobre, para que ellos sean menos vulnerables y puedan satisfacer sus necesidades y realizar su potencial. Finalmente, quisiera destacar un punto que surgió en las preguntas. En todo el trabajo que he llevado a cabo en diferentes organizaciones, me he dado cuenta de que la mayoría de las organizaciones no tienen como objetivo explotar a la población pobre, pero no empiezan el día pensando cómo puedo ayudar a un trabajador pobre en Kenia. No es su forma de pensar o actuar. Para ellos lo más importante es el retorno, las ganancias por acción. Ellos se dedican a eso. La mayoría de las organizaciones en ETI ya entienden que necesitan un proyecto y establecer un lugar en el que la gente pueda trabajar de manera cómoda. Ya no se centran tanto en los beneficios, se centran en un modelo sostenible, pero al mismo tiempo hay que pensar en las condiciones del país y con quién pueden hablar para mejorar la política del gobierno, para obtener mejores soluciones, y muchas de las grandes empresas están empezando a contemplar una visión mucho más compleja del mundo. Tenemos que negociar y trabajar con las empresas, decirles que entendemos lo que tienen que hacer y que queremos participar con ellos y entenderles mejor, analizar sus conocimientos y aportarles otra perspectiva para que cambien su impacto sobre